antes de que pudiera la gente acercarse a ver de qué se trataba, le jalaban un cordón y quedaba descubierta la estatua. Este efecto del correr las cortinas en el griego es apocalipto. Actualmente, cuando hay la exposición de carros en Ginebra, en Francia, en París, pues tapan, ¿verdad?, los Lamborghini, los Ferrari, los nuevos carros, y la gente se acerca a los periodistas y quitan la manta y de repente aparece el nuevo modelo que están promoviendo. Este efecto se llama el apocalipsis, descorrer las cortinas. ¿Por qué se llama así este libro? Porque en este libro Dios nos corre las cortinas del futuro. Nos abre la ventana para que nos podamos asomar y podamos percibir en lo que va a acabar el mundo. Para que podamos, no solamente por curiosidad o por aumentar el intelecto, ver cómo va a acabar el mundo, porque la gente es curiosa por naturaleza. Por eso estamos llenos de brujos, de falsos profetas, de mediums, porque todo el mundo está profetizando esto, está profetizando aquello, cuando todo está ya aquí escrito en la Biblia. Entonces Dios no solamente quiere que tengamos el intelecto para poder conocer por curiosidad, sino que nosotros sepamos que en la medida en que el Apocalipsis se va desarrollando, podamos irlo comparando con el aspecto geopolítico del mundo, con el aspecto antropológico del mundo, como es ahorita la famosa transgéneros y todas estas abominaciones para destruir la familia, el fundamento con el cual la sociedad ha estado establecida, y podamos prevenirnos y levantar nuestra voz. Somos la sal de la tierra. Y si nosotros no hablamos, y si nosotros no continuamos manifestando la opinión de Dios al mundo en todas las áreas donde tú te desenvuelvas, por eso dice el dicho, los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Entonces, quedarnos callados es hacernos cómplices de la maldad del mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y si tú eres cristiano, tú eres la sal de la tierra. Y cuando la sal pierde su sabor, dice en Mateo capítulo 5 el Señor Jesucristo, no sirve más que para ser pisoteada por los demás. El día que nosotros perdamos nuestro sabor y perdamos nuestro testimonio, no sirves para nada. Y la misión por la cual Dios nos llamó para poder realmente bendecir al mundo es para que evitemos hablando, comunicando, predicando, testificando el Evangelio de la gracia de Dios, e impidamos que la corrupción del mundo continúe avanzando con la velocidad que actualmente lo está haciendo. Hemos llegado a un grado donde ya es normal, y ese es el peor de los niveles a los que una sociedad pueda llegar, a donde nos acostumbremos que lo que el mundo está aceptando es normal. Pero lo que más me impresiona de todo esto, con el mensaje que vamos a ver de Sardis en el capítulo 3 del Apocalipsis, abran sus Biblias ahí, por favor, Apocalipsis 3. Lo más sorprendente de lo que estamos viendo actualmente en el mundo es que las dos más grandes potencias del mundo, Rusia y la China, están en contra de la ideología de género, están en contra de lo transgénero, están en contra del matrimonio homosexual. Son las dos más grandes potencias del mundo, escuchen ustedes, y son ateas. En China todavía es comunista. Rusia, la mayor parte, prevalece el ateísmo. Y las naciones que se dicen cristianas son las que están acostumbrándose a aceptarlo. Yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha emitido, o la forma como él está actuando en muchas áreas del mundo. Pero acabo de escuchar un discurso de él que me dejó helado. Y dije, estoy 100% en lo que él acaba de decir, criticando a las naciones occidentales de cómo es posible que a los niños los adoctrinen desde niños a tener tendencias con las cuales no nacieron. Como él dice, a los 18 años que cada quien escoja vivir como le da la gana. Pero es un crimen que desde los niños
que no tienen el factor todavía para poder decir entre el bien y entre el mal, les comiencen a enseñar o los comiencen a vestir de mujeres o los comiencen a vestir de hombres. Eso no se vale. Eso no se vale. Y ya lo están haciendo en las escuelas. Y quieren forzarnos a nosotros a que lo aceptemos. Y es un crimen contra los niños. La forma más fácil de destruirlo psicológicamente a una criatura que todavía no forma todavía su forma y su conducta de pensar. ¿Cómo es posible que el mundo esté como esté? ¿Se acuerdan ustedes del libro de Jonás en el capítulo 1? Que él se escapa contra la voluntad de Dios. ¿Y a dónde va Jonás? En dirección opuesta, y se sube al barco donde los marineros, que no eran cristianos, le dicen a Jonás: pero ¿cómo es posible de que tú puedas hacer esto y esconderte ante esta tormenta? Y los marineros, que no eran cristianos, le dan ejemplo a José y lo echan a la borda cuando él acepta de que realmente la culpa de la tormenta se debe a él. Y así tenemos cientos de casos en el mundo entero. Y por eso es que nosotros ya debemos de cobrar reacción. El mundo está a punto de irse a una espiral de autodestrucción. Estamos en un mundo demasiado contaminado, demasiado sucio, demasiado perverso y depravado, sobre todo para las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que decir: así dice el Señor. Aquí está la palabra eterna, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. En este mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo del 1 al 6, es una iglesia, o fue una iglesia Sardis, que desde luego representa también a muchas iglesias que han subsecuentemente seguido las mismas características o han mantenido las mismas normas que esta iglesia. Esta es la razón por la cual se nos da este ejemplo de estas 7 iglesias. ¿Saben ustedes que las vastas distancias del espacio interestelar son inimaginablemente intensas? Las estrellas más cercanas a nosotros tienen trillones de kilómetros de distancia, y estas distancias han forzado a los astrónomos y a los astrofísicos a poder sacar una unidad apropiada para medirlo, que se llama el año luz. Un año luz equivale a lo que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Cuando Alberto Einstein sacó su famosa teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se determinó desde hace más de, estamos hablando ya casi un siglo, que no hay nada en el mundo más rápido que la luz. No hay nada. Hace algunos años hubo un físico que dijo que había unos neutrones que viajaban más, etcétera, etcétera, pero descubrieron después que había un error y que estas pequeñas partículas subatómicas no eran más rápido que la luz. Y esto es increíble porque el Sol se encuentra a 150 millones de distancia de la Tierra. O sea que la luz del Sol hacia nosotros viaja en 8 minutos 20 segundos. Es lo que tarda la luz del Sol llegar a la Tierra. 8 minutos 20 segundos. En los 150 millones de kilómetros que tiene. Ahora, las estrellas que están, imagínense, a miles de kilómetros, de trillones de kilómetros, más lejos del Sol, y que vemos en la noche como puntitos luminosos, muchas ya no existen. ¿Por qué? Porque desaparecieron hace millones de kilómetros, millones de años, perdón. Pero ¿por qué seguimos viendo su luz? Porque explotaron, pero la luz continúa llegando y viajando en el espacio. Yo quiero usar este fenómeno de la física para poder compararlo con la situación de muchas iglesias que hace muchos años brillaron, tuvieron luz, fueron luminosas y ahora solamente viven
Desaparecieron estas iglesias y viven de la luz del pasado. Viven de sus victorias pasadas. Cristianos que hace 10 o 15 o 5 años tuvieron una muy buena vida y ahora ya completamente están apagados. Iglesias apagadas que tienen el nombre, que viven, pero están muertas. Y muchos de ustedes que nos escuchan a través también de las redes sociales y de internet y de YouTube, etcétera, etcétera, muchos de ustedes que nos escuchan solamente tienen el nombre de cristianos, pero están muertos espiritualmente a los ojos de Dios. Y recordemos algo, para comenzar a definir los términos. La palabra muerte, thanatos en el griego, no significa cesación de existencia. No significa dejar de existir o de vivir. La palabra muerte en la Biblia significa separación, si lo quieres apuntar. ¿Quiénes son los muertos espiritualmente? Los que están separados. Están existiendo, pero no tienen una relación viva, dinámica, orgánica con el Señor Jesús. ¿Quién es un muerto físicamente? Una entidad que ha dejado, que se ha separado, su cuerpo está en la tumba, pero su alma y su espíritu se han separado de su cuerpo. Es lo que la muerte física no es cesar de existir, y se han ido o al cielo o han bajado al infierno a esperar el juicio final. Entonces la muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Y la muerte eterna es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo eternamente de la presencia de Dios. Siguen existiendo, pero están separados eternamente de Dios. Esta ilustración nos resume, repito, la situación de muchas iglesias que aún continúan brillando con la luz reflejada de un pasado brillante. Y vemos nosotros de qué forma el mundo va a acabar, dónde va a terminar. Hace algunos días tuve una reunión con varios pastores centroamericanos y me estaban preguntando que cuál era la opinión de nosotros acerca del futuro de la iglesia. Y les dije, bueno, he escuchado desde hace algunos años que han por ahí predicado Argentina para Cristo, Paraguay para Cristo, México para Cristo, España para Cristo. Y les dije yo, ¿de dónde sacaron estas tonterías? Porque en la Biblia no existe nada absolutamente de que una nación entera se vaya a convertir. Esto va a suceder hasta Apocalipsis 22 en el tiempo del milenio. Entonces la Biblia no profetiza ni tampoco nos exhibe que antes que venga Cristo la situación del cristianismo va a mejorar. Al contrario, la Biblia enseña que antes de que Cristo venga viene la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, antes que venga el anticristo vendrá la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Mateo 24:12, el Señor Jesucristo hablando, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Segunda de Pedro capítulo 2, así como hubo falsos profetas y falsos apóstoles, así habrá en los últimos tiempos falsos apóstoles, falsos profetas, que harán mercadería de la gente. Entonces estamos ante un panorama negro. Sin embargo, en medio de esta apostasía siempre habrá un remanente. Siempre habrá en todas las naciones, en todas las iglesias, un pequeño, muy reducido, muy pequeño de verdaderos cristianos. Y a ese pequeño remanente tú eres el que debes de permanecer y pertenecer. Ese es el remanente que Dios va a cuidar, a protegernos de todo lo que viene en el mundo. Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra que yo te he dicho, es mensaje a Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Dios va a proteger a ese remanente. Por lo que
dándonos cuenta de cómo el mundo es tan agresivo y cómo las fuerzas de la naturaleza han atacado al mundo, al planeta Tierra, huracanes, tsunamis, incendios, terremotos, etcétera, etcétera. Siempre los ha habido en la historia, pero nunca habían convergido todos juntos, como ahora lo estamos viendo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Solamente esta semana más de 62 terremotos hubo en el mundo. Nada más en 7 días. Muchos no se dan a conocer porque fueron de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados, van aumentando, etcétera, etcétera. Pero estamos en un mundo convulsionado completamente por las fuerzas naturales de la naturaleza. Entonces, teniendo en cuenta estos factores y estas condiciones, acerquémonos a Dios. Es tiempo que te acerques a Dios con tu familia y con tu matrimonio. Es tiempo que reunamos a nuestros hijos y les demos testimonio. Es tiempo que a tu novia le des testimonio que es un cristiano. Y no la manosees, no te atrevas a tocarla antes de casarte. Es tiempo que le des a tu novio un testimonio de lo que es una muchacha hija de Dios. Porque ese es el testimonio, como dice Hebreos capítulo 13, alcanzaron por la fe buen testimonio los antiguos. Los testigos que ahí menciona desde Abel, Noé, Enoc, Abraham, etcétera, etcétera. Y este es el testimonio que hace falta actualmente en el mundo que nos rodea. El mensaje a la iglesia de Sardis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, ahí está el remanente. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis fue una de las ciudades más bellas del mundo entero. Fue fundada 1200 años antes de Cristo y fue la capital del reino de Lidia hasta el año 549, 550 antes de Cristo, cuando fue conquistada por Ciro, el emperador o el rey de Persia, que es ahorita Irán. Esta ciudad fue destruida por los jónicos en el año 501 antes de Cristo, y finalmente Sardis fue conquistada por Alejandro el Magno. El rey más famoso de Sardis se llamaba Creso con C de Carlos, y estaba la ciudad emplazada en una llanura preciosa junto al río Hermus, en una posición militarmente envidiable, porque estaba construida la ciudad como casi en una montaña, como una torre, por lo cual era muy difícil. Solo Alejandro el Magno lo pudo hacer, y el rey Ciro de Persia. Era una ciudad riquísima en pepitas de oro. Ahí, dicen los historiadores, comenzaron a encontrarse las primeras pepitas de oro. Cuando Alejandro el Magno conquista a Sardis, esta ciudad se rinde completamente a Alejandro el Magno y absorbe la cultura helénica, que es la cultura de los griegos, y que posteriormente los romanos también la absorbieron, y entonces el mundo comenzó, el europeo y el Asia Menor, a hablar el griego. Vean ustedes de qué forma Dios preparó todo esto para que el Nuevo Testamento,
que tenemos nosotros haya sido escrito ¿en qué idioma original? En el griego. Así que el Nuevo Testamento, los originales, fueron escritos en el griego, porque el griego y el hebreo son los dos únicos lenguajes que sus letras tienen símbolos de número. Esto se llama gematría. Entonces, la B en griego es el 5. La X en griego, ¿no saben? El 10. El 2X, 20. 3X, el 50. Ah, ¿verdad? Bueno, sí saben griego. Entonces, esta es la razón también, y aparte que las palabras griegas, como las palabras hebreas, tienen 4 o 5 significados. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, la palabra padre en español, ¿qué significa? Progenitor, ¿no? Pero también significa bonito. ¿Cómo? ¿Qué padre está el cielo? Oye, ¿qué padre vestido traes? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que ese vestido lo engendró quién? No, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo usamos barbarismos en todos los idiomas, y entonces usamos palabras que si las queremos traducir no tienen traducción. En inglés, por ejemplo, imagínense, what father is the heaven? Dile eso a un americano y no te va a entender. ¿Qué padre está el cielo? Es algo que pertenece solamente y que nosotros entendemos. Por eso mi esposa y yo, cuando oímos chistes en Estados Unidos, casi nunca los entendemos, y cuando contamos chistes nosotros, sobre todo los de Cantinflas, menos los entienden ellos. ¿Verdad? Bueno, esto es impresionante, porque esta es la razón por la cual el griego fue absorbido por las culturas antiguas para preparar el camino a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. El emperador romano Tiberio, ya cuando Roma conquistó a Grecia, reconstruyó esta ciudad de su tesoro personal de 10 millones de sestercios. 10 millones de sestercios equivalen a $1 millón del siglo XXI. Los mejores gladiadores de Roma salieron de Sardis, y la mayor parte de los gladiadores se degeneraron por todo el ambiente que había en la ciudad y en el Imperio Romano, y entonces, ¿verdad? Y el libertinaje que existía, y pues fue una de las cosas que terminaron también con estos guerreros de esos tiempos. Las personas de Sardis adoraban a la diosa Cibeles. Me acuerdo que ahí en Tecamachalco, en México, hay una calle que se llama La Fuente de Cibeles. Bueno, esa palabra Cibeles viene de la diosa de Sardis, que también tenía el nombre de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Y bajo esta atmósfera degenerada, la iglesia estaba creciendo, pero poco a poco la influencia del mundo en la iglesia termina matando, asfixiando el testimonio que debemos de dar. Y esta es la razón por la cual Dios escribe estos mensajes en el Apocalipsis, y de las 7 iglesias, a 5 las llama a que se arrepientan. Porque si Cristo viene ahorita saliendo el servicio, o hoy en la noche, o mañana, o dentro de un año o varios años, y tú te encuentras en la condición en la que tú te encuentras actualmente, te vas a quedar. Te vas a quedar. Porque ya las trompetas del Apocalipsis oyen en el cielo, y va a haber millones de personas que llenan actualmente las iglesias que se dicen cristianas en el mundo entero, que no se han arrepentido nunca de su vida. Las iglesias están llenas de cabritos, mazacuatas, coralillos, cascabeles y chivos y cabritos. Y la cantidad de ovejas en las iglesias es reducidísima. Entonces, esta es la razón por la cual tanta gente, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, porque son una bola de hipócritas. Y conociste a estas personas. Es que conociste a la cizaña, a las mazacuatas y a los coralillos. Te andabas juntando con los chivos.
Nunca buscaste las verdaderas ovejas, los verdaderos jóvenes consagrados, las verdaderas muchachas consagradas, los verdaderos matrimonios que quieren servir a Dios y que están luchando por sobrevivir en el mundo que nos rodea. Entonces, cuando ponemos los ojos en los hombres, se nos olvida que Jesús en Mateo 13, en su parábola famosa de la semilla y de la cizaña y el trigo, nos lo advirtió, que está sembrada en todas las iglesias cizaña. Están personas infiltradas, sin que lo sepan ellas, movidas por poderes espirituales enemigos de Dios, para hacer tropezar a las ovejas, para hacer mala influencia a matrimonios, para que de alguna forma comience el leudamiento de la iglesia. Como en la parábola de cuando se introducen las 3 medidas de harina o de levadura en el pan, y dice Cristo hasta que todo es leudado. Y ahí simboliza a una mujer como la persona que se leuda todo, porque es el símbolo de la iglesia apóstata, la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis 17? El conjunto de todas estas iglesias que tenían nombre, que vivían y estaban muertas. Es las iglesias que se vendieron, que cedieron a la presión del mundo y no mantuvieron sus convicciones hasta el final. Veamos rápidamente el análisis de esta iglesia que hace Jesucristo. Número 1, el capítulo 3, versículo 1, el mensaje a la iglesia de Sardis, y dice Jesús que Él tiene los 7 espíritus de Dios. El libro del Apocalipsis es un libro casi en su mayor parte de símbolos, porque cuando estudiamos la Biblia, todos nosotros los que estudiamos teología, y tú que eres un estudioso más consciente de la Biblia se interpreta o se puede interpretar de 3 maneras. Se puede interpretar literalmente cuando así nos lo permite la Biblia. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia, y María conoció a José, pero estaban desposados, todo eso es literal. No nos da la Biblia una puerta para que podamos interpretarla, de número 2, figurativamente. Y la Biblia se puede interpretar también proféticamente. Entonces, la interpretación en el Apocalipsis es simbólica, ¿verdad? La mayor parte son metáforas o símbolos. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, el 7 se repite en el Apocalipsis casi 40, 50 veces, los 7 ángeles, las 7 estrellas, los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque en el simbolismo de la Biblia, los números tienen un símbolo o tienen un significado. El 1, la unidad. El 2, el testimonio. Siempre se mandaban a predicar de 2 en 2. El 3, la Trinidad. El 5 es el número de la gracia. El 6 es el número del ser humano. Por eso el anticristo es 6, 6, 6, que es el ser humano elevado a la Trinidad. El ser humano elevado a Dios. El 7 es el número perfecto, es el número completo. Por eso hay 7 días. Nunca se han preguntado, pregúntale a tu maestro ateo, ¿quién inventó la semana de 7 días? Pregúntaselo a cualquier ateo o a cualquier científico. ¿Cómo es posible que se haya definido que el ser humano necesita 6 días de trabajo y todos necesitamos pararnos, detenernos cada 6 días y descansar? De cada 7 días, un día tenemos que descansar. Llámese el lunes, si tú trabajas el domingo en un hotel, pues tu lunes. Pero si no nos detenemos a descansar, el día de descanso, y no tiene que ser el sábado o el domingo para los que la mayor parte tenemos la bendición de no trabajar, pero si no nos detenemos un día a la semana, comenzamos a desgastarnos mental, psicológica y físicamente. El cuerpo humano necesita descanso. Y el día de descanso, olvídate de tus cálculos, de tu trabajo, de tu carpintería, de tu taller, de tu bufete de abogados, de tu consultorio médico. Olvídate de todo,
vete el partido, bueno, ya hasta ahorita Real Madrid-Barcelona, va ganando Barcelona 1-0. Pues hay que descansarnos de todo, ¿verdad? Si puedes ir en la tarde al fútbol, ¿verdad? Descansar al parque con tus hijos, con tus nietos, irte el día a un buen restaurante a comer o taquitos ahí en tu casa, pero tratemos de el cerebro, las neuronas, librarnos de la presión de los pensamientos, porque así nos diseñó Dios. 6 días y 1 tenemos que descansar. Muy bien, en Isaías 11, versículo 1 y 2. Veamos qué son los 7 espíritus de Dios. Porque no son 7 espíritus, son las 7 manifestaciones que el Espíritu Santo tiene, y que la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones del Espíritu ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando proféticamente 700 años antes de que Cristo naciera el profeta Isaías. Y escuchen lo que dice: y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, número 1, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esta es la plenitud del Espíritu Santo. Dichosos aquellos que tienen por lo menos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, o que tengas 3 o 4 de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora regresamos a Apocalipsis y podemos entender por qué Jesucristo dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, Jesús poseía la plenitud del Espíritu Santo. Y este Cristo santo, glorificado, majestuoso, es el que está enviando un mensaje a un pequeño grupo de cristianos, un remanente en la iglesia de Sardis. ¿Cuál es la acusación? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía una falsa reputación espiritual. ¿Cuántas personas se dicen a sí mismo cristianas? Volvemos a repetir, pero su verdadera condición, tal vez ante la iglesia tienes cara de San Crisóstomo, tienes la cara de la Rosa de Castilla, de Santa Rita de Casia. No, la hermana tiene cara de monja, una cara dulce, transparente. El hermano tiene cara que no rompe un plato. Pero en su casa tiene otra cara. Y en su trabajo tiene otra cara. En la psicología se le conoce como los desórdenes múltiples de la personalidad. Que no eres de una sola pieza. Y esto es lo que Dios insiste en nuestras vidas. Tenemos que ser de una sola pieza. Así como eres aquí, lo eres aquí en el estacionamiento, y lo eres en tu casa, y lo eres en tu trabajo, y lo eres en el cine, y lo eres a donde quiera que vayas. Eres tú. Y no tienes que ocultarte detrás de máscaras. ¿Por qué? Porque eres de una sola pieza. Y está demostrado esto psiquiátricamente, que una persona que tiene 2 o 3 personalidades es una persona que se está desintegrando en su carácter. Porque no ser como tú eres con tus amigos, sin que nos demos cuenta, el cerebro no acepta estas condiciones o actitudes negativas y te comienzas a desintegrar. ¿Qué me refiero que te comienzas a desintegrar? Tu conducta comienza a desvariar. Comienzas a hacer cosas que ya no son normales, que ya son completamente, muchos antisociales, otras inmorales, pero ya no eres la persona que eres. Y esas cosas que tú haces, no te das cuenta. Este es el engaño más grande del pecado humano, que el pecado endurece y engaña el corazón. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el pecado sobre todas las cosas.
perverso y engañoso el corazón. Entonces, estas personas llegan a la iglesia y no se han dado cuenta lo que son. Crees que eres y no eres. ¿Por qué lo crees? Porque estás engañado. Si no estuvieras engañado, te darías cuenta de tu verdadera condición. Ahora, ¿a qué venimos a la iglesia? A que se nos corra el velo, a que haya un apocalipsis, a que Dios nos corra la cortina y nos muestre cómo somos. Porque es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y parte el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nada más que la exposición a la Biblia nos puede mostrar nuestra verdadera condición delante de Dios. Tus amigos te van a decir una cosa: no, tú te pareces a Sansón. No, que Rambo ni que Rambo, tú eres el papucho de papuchos de Metepec. No, hermana, tú estás bien, ¿verdad? Por aquí, por allá. Todos estamos rodeados de gente que nunca podrán asomarse a nuestro corazón más que Dios. Dichosos los que escuchan y leen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Déjale a Dios exhibirte, que nos corra realmente las cortinas, que te veas como es, porque Dios nos toca la llaga. Y cuando tú oyes que eso te llega a ti y que te pones el sombrero o el saco porque a ti te está quedando lo que estás escuchando, dichoso seas si hoy te arrepientes. Dichoso seas, bendito seas. Que le digas: Padre, yo no quiero ser así. Gracias por mostrarme esa cara que estaba engañado que yo tenía. Ya no quiero ser así. Entiendo que solo tú me puedes cambiar. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Jesús, entra a mi vida como mi Salvador. Te necesito, Señor. Dichoso seas si por esa puerta esta mañana tú sales con estas condiciones en tu corazón. Vemos nosotros que esta muerte espiritual está conectada siempre con el pecado. ¿Cuáles son las señales de peligro de una iglesia que se está muriendo? Porque ahorita vemos cantidad de iglesias, repito, por afuera, ¿no? Y lámparas persas y candelabros chinos de Francia. Y parecería pues que es una iglesia próspera, porque ahorita se mide la iglesia por la cantidad de gentes o por la calidad que existe en la construcción, de que es una iglesia próspera. Ese es el termómetro del siglo XXI, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y no estamos en este momento en contra de que haya iglesias grandes. Gracias a Dios las que son grandes y las que tienen la ventaja de tener un buen recinto. No estamos en contra de eso. Estamos en contra de que se enfoquen solamente en eso nada más, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuándo son las señales de peligro de que una iglesia se está muriendo? Cuando las actividades de la iglesia se enfocan en actividades sociales o de construcción en lugar de un cambio del corazón de las gentes mediante el evangelio y la predicación de Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos oportunidad de platicar con pastores, y tengo muchos amigos pastores, gracias a Dios, y somos un cuerpo todos, siempre a muchos de ellos les pregunto: ¿cuántos estudios bíblicos tiene tu iglesia? Pues tenemos la femenil el miércoles y tenemos 3 servicios el domingo. Le digo: pero entre semana no hay discipulado. ¿Quiénes son tus hombres? Le pregunto yo a mis hermanos pastores: ¿quiénes son tus hombres que tienes a tu alrededor? Tus Timoteos. ¿No tienes un grupo de 3 o 4 hombres a quienes te estés dedicando más tiempo que a todas las demás iglesias, que a todas las demás ovejas, y que los estés discipulando para que estas personas el día de mañana te ayuden a ser los pilares de la iglesia? Porque una iglesia que tiene 500 miembros necesita 3 pastores. Imposible que un pastor alimente a 500 ovejas. Imposible. Aconseje, vaya a los velorios, vaya a los hospitales, etcétera, etcétera. A las 2 de la mañana conteste el teléfono que le dio un planchazo a su esposo, a la esposa. Imposible.
Entonces, las columnas que sostienen una iglesia son los varones. La iglesia es un conjunto, se les llama en el Nuevo Testamento ancianos. No de edad, porque es la palabra presbúteros, ancianos, sino líderes espirituales que nos ayudan a los que levantamos iglesias a poder delegar las responsabilidades, porque si no lo hacemos, acabamos en el psiquiátrico. Entonces, si una iglesia no tiene estudios bíblicos y no está discipulando entre semana a las iglesias, es una iglesia que ya se le olvidó el mandamiento de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Todos se lo saben de memoria. Muere Cristo y sube al cielo y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? Hacer seguidores. La palabra discípulo es matetus en el griego, matetus, que significa el que sigue a otro. Eso es lo que es un discípulo. Vean lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Esto es impresionante porque Jesús estaba hablando a los que ya habían creído en Él. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y las iglesias cristianas pues están llenas de personas, porque si no, no irían, que dicen que creen en Jesús. Pero fíjate lo que dice la Biblia, ¿qué significa creer en Jesús? No solo intelectualmente. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué cosa? O sea, si ustedes continúan también todos los días tus devocionales en tu casa, estudios bíblicos en la iglesia, etcétera, etcétera, entonces te conviertes de cristiano a discípulo. Y no todos los cristianos son discípulos. Solo los discípulos son cristianos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantos cristianos que se dicen cristianos, que vienen a las iglesias y todavía celebraré Halloween? ¿Pondré árbol de Navidad en diciembre? ¿Qué tan apretados deben las mujeres llevar los pantalones? Deben de tatuarse los jóvenes. Siempre están con tonterías de esas, fijándose siempre en estas cosas superficiales que no es lo que hace un verdadero cristiano. Pero son esta clase de gente que están en todas las iglesias. No nos asustemos si tú oyes que en la nuestra también hay ese tipo de personas. Las hay, porque así es la iglesia, una mezcla de cizaña con trigo. Y no salen de eso. En otras palabras, igual que los fariseos, siempre están buscando agradar a Dios por sus obras, por cómo se visten, por cómo se pintan, por lo que hacen. Si ponen árbol de Navidad, yo no puse árbol de Navidad, pon una palomita de arriba, Miguel. ¿Se imaginan ustedes? En Navidad, el Señor, a ver, el arcángel Miguel, vayan a ver quién no puso árbol de Navidad y le ponen paloma. Los que pusieron árbol de Navidad, aunque estén contentos y llenos de la gracia y del Espíritu Santo, pones una tacha. Porque a mí no me gustan las esferas. Por el amor de Dios, ya entendamos lo que es el cristianismo. Es algo interno del corazón. Romanos 14, el reino de Dios no consiste en bebida, comida, lo que hagamos, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. No le preguntes, ¿tienes tatuajes? Pregúntale si tiene gozo y paz en su corazón. Y por el amor de Dios, un gordo no se atreva a criticar a alguien que está tatuado. Yo se los he dicho. ¿Por qué, hermano? Porque tú no eres un templo del Espíritu Santo, eres una catedral del Espíritu Santo. Tú le estás haciendo más daño a tu cuerpo que alguien que se puso un dibujo ahí en el brazo o en la panza o en el ombligo.
Así que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, cuidámoslo. Entonces no nos atrevamos, es lo que les digo, apuntar un dedo así, porque hay 3 que nos apuntan a nosotros. Cada vez que tú haces así, hay 3 apuntándonos a nosotros. Cuidemos la forma en la que nosotros vivimos ya. Tenemos que madurar. Regresamos a Apocalipsis. Y ojalá que sigan aprendiendo hoy cosas más intensas del Espíritu de Dios. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Vemos pues nosotros que hay una fe que puede ser imitada. Hay una fe que puede ser imitada. O sea, hay un arrepentimiento que no es arrepentimiento, es remordimiento. Y veamos nosotros en 2 Corintios capítulo 7 la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando realmente nuestra tristeza es el fruto de que Dios está trabajando en nuestro corazón, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, llega una muchacha y una persona, hermano, pues caímos en la fornicación o hice este pecado y el otro, hay una tristeza tremenda en mi corazón. Hay que fijarnos que esa tristeza no sea porque voy a tener que recoger la cosecha y ahora ¿quién me va a poder a recoger con mi niño? Voy a quedar embarazada porque soy madre soltera. Esa tristeza no es de Dios, esa tristeza es porque estás teniendo miedo de lo que la gente diga y de las consecuencias que vas a tener. Pero cuando nuestra tristeza es, Señor, te he ofendido, no me importa lo que la gente diga, quiero tu perdón. En ese momento sabemos que somos perdonados, 1 Juan 1:8, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y de ahí en adelante ya no vivo con vergüenza, porque no tengo que arrepentirme. Ya me arrepentí y lo creo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Me siguieron con cuidado? Esa es la diferencia. Judas se arrepintió. A ver, aquí tenemos a 2 hombres, a Pedro y a Judas. Los 2 cometieron alta traición. Los 2 negaron a Cristo. Los 2 desobedecieron a Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que hay una diferencia entre Pedro y entre Judas cuando los 2 eran culpables de alta traición. Pero cuando Pedro cometió el pecado de negar a Jesucristo, lloró amargamente porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios y sabía que lo había traicionado. Pero no se quitó la vida como se la quitó Judas. Judas agarró las 30 monedas de plata y las aventó a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Y dice la Biblia que se rompieron las cuerdas, cayó sobre piedras y se le salieron todos los intestinos a Judas. Así murió Judas. Si él hubiera creído que Jesús era el Hijo de Dios, no se hubiera matado. No se hubiera quitado la vida. Hubiera creído que hay perdón en la cruz que iba Cristo a enfrentar. Pero él no creyó nunca en Cristo. Él nunca fue salvo. Jesús mismo dijo en Juan que era un diablo desde que Dios lo llamó. Y formaba parte del plan de Dios para demostrarnos que siempre, siempre, siempre habrá gente cerca de ti y cerca de nosotros, diablos. Y muchas veces tarda tiempo en descubrir quiénes son nuestros verdaderos amigos. Los que verdaderamente en tiempo de la prueba están con nosotros o están contigo. Es el mundo que vivimos. No todo es angelitos, no todo es Disneylandia, no todo es Reino Ventura. Estamos en un mundo donde hay lobos rapaces junto a ti, atrás de mí, a tu derecha y a tu izquierda. Es un mundo muy feo el que vivimos, y si estamos bajo el amparo del Señor, Él nos cuidará, nos fortalecerá, nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y mandará sus ángeles a que nos rodeen. ¿Por qué? Porque en Él hemos puesto nuestra confianza. El Salmo 91. Hay una fe que no es real, hay una
hay una creencia que no es real. En Hechos capítulo 8, Simón el mago creyó. ¿Se acuerdan ustedes? Pero en realidad, él quería el don del Espíritu Santo, oigan esto, para hacer negocio. ¿Cuántos pastores que me escuchan a través de las redes sociales están entrando al ministerio porque fracasaron como ingenieros, como arquitectos, por lo que quiera, y están buscando un modus vivendi y se meten de pastores para hacer dinero? Cosa que te equivocas, gana nada más de mecánico que de pastor. Va a tardar muchos años para que Dios pueda levantar tu iglesia, muchos años. Pero todos ya quieren así, a la marucha, una iglesia en la marucha. Ya a los 2, 3 años está una iglesia, 500 miembros, etcétera, etcétera, y ya, ¿sabes una cosa? Es un camino muy largo que recorrer, pero muy largo. Nosotros los 3 años, cuando Dios me llamó al ministerio, estuve 3 años viviendo con indígenas entre Guerrero y Oaxaca, de misionero, durmiendo en el suelo, tapándome en pisos de adobe con periódicos, y mi cojín era un ladrillo envuelto con 3 o 4 periódicos del Excelsior de aquel tiempo, y del Esto, y de la revista Alarma, que también se vendía en aquel tiempo. 3 años, y después 4 o 5 años de muchísimos padecimientos, y una pobreza impresionante. Así que no es de la noche a la mañana cuando Dios nos bendice. Dios bendice la perseverancia. Y pasan muchos años para que tu corazón sea probado, que tú realmente eres un hombre y una mujer de Dios. Y en las pruebas lo vas a manifestar. Hay una santidad que no es real. Joás, el rey de Judá, se recubrió con un manto de santidad, irreprochable, ¿verdad? Y Judas, ¿quién más que Judas? ¿Quién se iba a imaginar en la última cena, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar? Nadie de los discípulos, ni por acá les pasó que iba a ser Judas el traidor. Estaba tan perfectamente bien disfrazado y camuflajeado que nadie lo pudo saber, pero el Señor conoce los corazones. Hay un amor también que no es real, que solo consiste en emociones. Vivimos tiempos difíciles y hay una humildad también que es falsa. Es una humildad que muchas veces detrás de una capa de modestia y de sencillez se esconde un corazón terriblemente orgulloso. ¿Cómo lo descubres? Muy fácil, cuando te vas a estacionar. Tenemos gente aquí que se llaman de seguridad con su gafete. Por favor, no estacione ahí. ¿Qué no sabes quién soy? Yo no soy de la prole, ¿eh? Yo soy Pirruris. Por el amor de Dios, ya bájale 5 rayitas. Claro que sí, mi comandante, usted, aunque no sea policía, lo obedezco porque trabaja para la iglesia, usted sabe lo que está haciendo y obedecemos. En estos pequeños detalles nos damos cuenta cuánto hay dentro de nosotros de orgullo y de falta de humildad. Y no queremos que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Tú no sabes quién soy, yo me estaciono donde yo quiero. ¿Te das cuenta? Eso es lo que demuestra el corazón. En los pequeños instantes que Dios te mandó a esa persona para probar tu corazón, ya saliste reprobado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Continuaremos, Padre, examinando este mensaje, esta iglesia, donde las condiciones eran deplorables, así como lo es la vida de muchos que se dicen que te siguen y que son cristianos y realmente están muertos, aunque ellos crean que están vivos. Gracias porque la exposición a tus palabras nos desnuda, nos corre completamente las cortinas viciosas que tenemos en el corazón, que nos impiden ver cómo somos ante ti. Recordamos las palabras de David en el Salmo 19. ¿Quién reconocerá sus propios errores? ¿Quién? Oh Dios, le decía David a Dios, muéstrame mis errores escondidos, mis pecados ocultos que yo no puedo ver. Arrepiéntete con todo tu corazón y dile, Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y te pido que entres a mi vida, porque creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y puedes vivir en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre santo. Amén.
darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together